Durante todo su ministerio, Bahá'u'lláh, el Rey de la Eternidad, fue sometido a múltiples sufrimientos, encarcelamientos, exilios, torturas y persecuciones. El punto más culminante de su sufrimiento fue el encarcelamiento en la ciudad de prisión de Akko. Bahá'u'lláh, junto con su familia y seguidores más cercanos, fue enviado a esta prisión en 1868, donde vivió el resto de su vida. Las autoridades otomanas se oponían firmemente a Bahá'u'lláh y a su causa, incluso más que el clero y la monarquía persas. El rey Abdul Aziz ordenó varios exilios para él dentro del Imperio Otomano. Fue enviado a Bagdad, Constantinopla, Adrianópolis y finalmente a la ciudad prisión de Akko. Las condiciones en esa ciudad eran especialmente duras. El aire era espantoso. La prisión estaba habitada por la peor clase de criminales, como agitadores políticos, asesinos y ladrones. La población de la prisión y los guardias eran profundamente intolerantes con el pueblo persa. Además, las autoridades obligaron a varios seguidores de Mirza Yahya, que habían violado el convenio, a unirse a ellos en el exilio. Este grupo se oponía aún más a Bahá'u'lláh y conspiraba continuamente contra él y sus seguidores. Por ejemplo, observaban desde la entrada de la prisión y alertaban a los guardias cuando los peregrinos bahá'ís se acercaban al lugar. Uno de los momentos más extremos para la Sagrada Familia en este lugar fue el martirio de Mirza Mihdi, quien cayó del techo de la prisión mientras rezaba. Ofreció su vida a su padre para que a partir de este momento los peregrinos bahá'ís pudieran llegar a su presencia. Durante su exilio en Acre, muchos prisioneros murieron de enfermedades contagiosas y otros problemas de salud causados por las extremas condiciones de reclusión. Otro momento crucial de este encarcelamiento fue cuando Bahá'u'lláh eligió a Badí como su emisario para entregar la epístola a Nasriddin Shah y posteriormente fue martirizado en el camino de su señor. Fue durante este encarcelamiento que Bahá'u'lláh proclamó su misión a todos los reyes del mundo y al Papa Católico Pío IX. Entre estos dignatarios se encontraba la reina Victoria de Gran Bretaña, Napoleón III de Francia, el Kaiser Wilhelm de Prusia, el zar de Rusia y otros. A los reyes del mundo les dijo colectivamente: abandonen, oh reyes de la tierra, su dominio, pues la realeza pertenece solo a Dios. Si transgreden, se les pedirá cuentas por ello ante mí, el Omnisciente. A Napoleón III le dijo: por lo que has hecho, tu reino será sumido en la confusión y tu imperio se te escapará de las manos, pues te apartaste de Dios cuando vino a ti en su gloria. Y, oh rey de París, dile al sacerdote que no toque más las campanas. Por Dios, el verdadero, la campana más poderosa ha aparecido en la forma de aquel que es el nombre más grande. A la reina Victoria le dijo: oh reina de Londres, inclina tu oído a la voz de tu señor. Hemos escuchado la palabra que pronunciaste en respuesta a la petición de tu siervo, quien te transmitió nuestro mensaje. Por lo tanto, hemos infundido sobre ti un aliento de gracia. Al sultán del Imperio Otomano le dirigió estas palabras: escucha, oh rey, yo era solo un hombre como los demás, dormido en mi lecho, cuando he aquí las brisas del Todoglorioso me acariciaron y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no proviene de mí, sino de aquel que es el Todopoderoso y Omnisciente, y debido a tu injusticia las tierras están devastadas y los corazones de los sinceros están profundamente afligidos. Debemos regocijándote en lo que posees mientras el mundo llora por tu crueldad. También reveló algunas de sus tablas más importantes, como la tabla del fuego, la oración larga de curación, su libro más sagrado de Kitab y Actas, y las tablas que reveló posteriormente. Casi al final de su vida se le permitió mudarse a una mansión ubicada en Bashi, cerca de la prisión donde recibió a su primer visitante occidental, Edward Granville Brown, ocasión que inmortalizó su famosa cita: has venido a ver a un prisionero y un exiliado. Solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones, pero nos consideran incitadores de conflictos y sediciones, dignos de servidumbre y destierro. Que todas las naciones se unan en la fe y todos los hombres sean hermanos. Que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hombres. Que cese la diversidad religiosa y se anulen las diferencias raciales. ¿Qué mal hay en esto? Sin embargo, así será. Estas luchas infructuosas, estas guerras ruinosas desaparecerán y llegará la paz más grande. ¿Acaso no necesitan ustedes esto también en Europa? Que nadie se gloríe de amar a su país, que se gloríe más bien de amar a los suyos. Falleció tras una vida de sufrimiento en el camino de Dios y por la regeneración espiritual de la humanidad en Bashi en 1892, y sus restos fueron enterrados allí. Este es el lugar más sagrado de la tierra para los bahá'ís del mundo.